Sky Destroyer es un juego muy fascinante. Por un lado tenemos un producto que millones de personas reconocen alrededor del mundo, con un apartado técnico que, bueno, para la época está muy avanzado. Pero por otro lado tenemos un juego que de cierta forma ha sido muy ignorado en el discurso sobre juegos retro. ¿Cuál es el motivo? En el video de hoy vamos a ver un poco sobre todo lo que sucedió detrás de este clásico. Sky Destroyer fue publicado por Taito en mayo de 1985 para salones recreativos. El juego es un shooter con perspectiva trasera, utilizando un efecto pseudo 3D muy impresionante para la época, así como un desplazamiento libre que evolucionaba a lo visto en títulos como Garus de Konami. La premisa nos lleva a controlar un avión 0 A6M que debe bombardear y destruir distintas bases ubicadas en islas enemigas. Como muchos otros juegos de este tipo, el objetivo consiste en lograr altas puntuaciones y repetir los niveles hasta que te quedes sin créditos. Hay que enfrentar interminables hordas de enemigos aéreos y acuáticos utilizando torpedos y la ametralladora del avión. Y a pesar de la cantidad infinita de municiones, esto no suaviza para nada la empinada dificultad. Cada misión se divide en escenarios que alternan entre día, tarde y noche, y al concluir cada uno podemos jugar un nivel bonus y obtener puntos extra. Para poder destruir la base enemiga al final de cada uno de estos niveles, es necesario lanzar un torpedo y acertarlo a un blanco en movimiento. Y bueno, para cambiar las cosas entre un nivel y otro, habrá ocasiones en las que nos enfrentamos a un jefe de gran tamaño, que en términos gráficos es muy impresionante para 1985. El control del avión se siente pesado y es necesario moverse con cuidado. La precisión de la ametralladora puede parecer algo extraña al inicio, pero una vez que te acostumbras, puedes acertar sin mayores problemas. Los torpedos requieren mejor puntería, ya que los blancos que hay que derribar con estos suelen dar mayores puntuaciones y bueno, suelen moverse más. Si vuelas bajo puedes calcular mejor tus disparos con esta arma, pero te expones a los disparos enemigos, lo que agrega una dinámica bastante interesante. Los enemigos atacan sin piedad desde todas las direcciones, logrando una jugabilidad frenética y difícil. Varios subjefes opcionales aparecerán de forma constante, lo que da puntos extra, aunque derribarlos no es cosa fácil. Incluso en ocasiones serás emboscado por aviones que atacan por la retaguardia. La acción sin duda no da un respiro. Los gráficos son excelentes, lo que aporta una buena inmersión, así como los enemigos que a pesar de su poca variedad están bien ilustrados. Cuando movemos el avión, la cámara hace una ligera rotación que, bueno, a pesar de que agrega un cierto grado de realismo, este efecto es un poco brusco y, bueno, lo siento algo grosero a la vista. Hay efectos sutiles en el agua, así como explosiones bien animadas que suman puntos en el apartado gráfico. La música es muy poca. Hay algunos temas que salen en la pantalla de título, en la pantalla de Game Over, o cuando suceden eventos como perder una vida. El ruido del motor del avión, así como la ametralladora, son sonidos que vas a escuchar durante todo el juego. Y bueno, principalmente el de la ametralladora puede ponerse algo molesto después de un rato. Aunque bueno, quizás en un salón recreativo con todo el ruido ambiente que había en la época no era tan notable, porque bueno, el que pudiera escuchar la música de los juegos en ese tiempo tenía suerte. Sky Destroyer logró el puesto 103 de los juegos arcade más lucrativos de Japón durante 1985, lo que deja claro que no tuvo un impacto comercial tan grande, pero igualmente tuvo retornos por encima de juegos como Dick Dug 2 o City Connection. La publicación Game Machines lo colocó como el tercer juego más lucrativo del mes de diciembre del 85, posición que duró poco, pero bueno, por un momento le dio notoriedad en el reñido mercado japonés, donde este juego se tuvo que ver la cara con clásicos como Civius, como 1942. Era sin duda una época bastante reñida.
El título tenía mucho potencial comercial en varios territorios gracias a la acción frenética y el apartado gráfico tan impresionante. Pero hay una serie de factores que quizá fueron un obstáculo para que este pudiera llegar más lejos. Primero, el juego tuvo modestos retornos en Japón, lo que pudo haber hecho que Taito dudara un poco de invertir en la distribución del juego. Y por otro lado está el tema más pesado. Como mencioné anteriormente, el avión que piloteamos es un 0A6M. Los enemigos del juego son aviones F-6F y bombarderos B-24, los favoritos de la flota estadounidense. Nuestro avión es el avión favorito del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y si conectamos los puntos, claramente nos damos cuenta de que este juego es una alegoría al ataque japonés a la base de Pearl Harbor, no sé, al diablo. Así como el ataque a las Filipinas en esa campaña. En fin, el juego está cargado de este tinte político que, bueno, podía ser problemático, especialmente para el mercado americano, dado que, bueno, esa fue como la mecha que encendió en teoría la intervención de ellos durante esos años en la Segunda Guerra Mundial. Y también hay que recordar que en esa época Estados Unidos seguía viendo a Japón como una amenaza, pero más que todo a nivel comercial, debido a mil y una cosas. Cuando un juego contaba con inclinaciones políticas que se solía considerar problemáticas, lo normal era modificar el producto para adaptarse al mercado, como sucedió con juegos como el Guevara de SNK, que pasó a llamarse Guerrilla War, y en teoría quitaron todas las menciones al Che Guevara y a Fidel Castro. Pero en el caso de Sky Destroyer, quizá Taito no quiso molestarse en localizarlo, debido a que, bueno, modificar el juego requería dinero. ¿Cuánto dinero recaudó el juego en Japón? No mucho. ¿Valía la pena la inversión? Y nos toca imaginar, porque Taito nunca se atrevió a lanzar el juego fuera del mercado japonés. Sky Destroyer recibió una conversión para Famicom lanzada en noviembre de 1985. El desarrollo de esta fue llevado a cabo por la empresa Home Data y se convertiría en la versión más popular de todas gracias a la extensa distribución que tuvo gracias a los cartuchos piratas. Esta conversión tiene una serie de cambios con respecto a la versión original. La primera sería que removieron los aviones que atacan por la retaguardia. A mi forma de verlo es un respiro porque eran bastante molestos y quizá quitaban espacio en memoria. Y lo que más duele quizá es que hayan retirado el jefe que salía en ciertos niveles. Este avión gigante era simplemente impresionante y hubiera sido muy bonito haberlo visto, pero bueno, esas cosas quitan un espacio, y en ese tiempo el espacio en los cartuchos no era un lujo que se podían dar los desarrolladores, menos si era un proyecto con una cierta modestia a nivel monetario como este. Eso sí, los recortes se terminan ahí. Esta versión realmente tiene una fidelidad gráfica muy impresionante. Se siente como si hubieran quitado un par de colores nada más de la versión arcade y le hubieran plasmado directamente. Es realmente buena la versión. Si uno pone una versión al lado de la otra, estos cambios no son tan notables. Y eso me parece muy impresionante, porque en ese tiempo la norma era que en los ports de este tipo se hacían recortes gigantescos, especialmente en el departamento gráfico. La portada del juego me gusta mucho. Esa ilustración se me hace como nostálgica, de evocar los años 70s, 80s. Recuerda a los álbumes de cromos de esas épocas. No sé, simplemente ese estilo de arte me gusta mucho. También hay que tomar en cuenta que este es uno de los juegos pioneros del uso del scroll diagonal en la consola. Esto puede parecer algo tonto, algo simple, pero en ese tiempo la mayoría de juegos solían tener scroll horizontal o vertical. Rara vez mezclaban estos para crear el efecto diagonal. Y en efecto este sería quizá el segundo juego en utilizarlo en la consola, siendo el primero Raid on Bungling Bay, un clásico que en mi opinión todo el mundo debería probar aunque sea una vez. Los gráficos se ven un poquito viejos, pero para 1984 esa cosa se ve impresionante. El control de la aeronave tiene una sensación parecida. El pilotaje se sigue manteniendo pesado, pero es más suave gracias a la eliminación del efecto de inclinación que teníamos en la versión original. Si tienes un NES Advantage a mano, vas a disfrutar mucho el control de este juego. Siento que la inmersión es mayor, es mucho más fácil apuntar. Si no tienes uno de estos, cualquier control con análogo
servirá. En esta versión se van agregando enemigos a como vayamos avanzando. El problema de esto es que, bueno, debido a la dificultad va a ser muy difícil llegar a los niveles donde podamos disfrutar de todos los enemigos al mismo tiempo. Una adición muy interesante fueron los enemigos secretos, que proporcionaban grandes cantidades de puntuación cuando los destruyes y requieren jugadas muy avanzadas para ser desbloqueados. En el manual están mencionados, como vemos aquí, ofreciendo pistas para desbloquearlos, siendo 3 en total. La dificultad de este reto es alta y son pocos los que pueden presumir haber hecho esto alguna vez. El primer enemigo secreto es Sputnik. Aparece al derribar 2 bombarderos que, como sabrás, no es una tarea fácil gracias a sus peligrosos y rápidos ataques. En medio de las explosiones podrás verlo caer de forma diagonal. Si lo interceptas, obtienes una bonificación de 15.000 puntos. El segundo es un dirigible cuyo desbloqueo requiere de un dominio avanzado de los torpedos, ya que es necesario interceptar uno de los buques de guerra rojos cuando está en el punto exacto antes de desaparecer en el horizonte. Viendo la velocidad a la que estos se mueven, puedes imaginarte lo difícil que es, y siento que la recompensa de 10.000 puntos es muy poca considerando el reto. El último y el más complicado es el barco fantasma. Aparece mencionado en el manual, pero poco se dice de cómo encontrarlo. La única pista es que sale durante la noche. Es normal incluso preguntarnos si el barco existe, ya que no se encuentra mucha evidencia y efectivamente es posible encontrarlo dentro de los datos gráficos del juego, lo que da una pista. La forma de desbloquearlo es realmente complicada. Tienes que cumplir los siguientes requisitos. Como dije anteriormente, tiene que ser durante la noche. Hay que destruir uno de los barcos grises que se asoman en el horizonte con un torpedo. Y el barco debe ser impactado en un momento exacto. Para lograr esto es necesario tener un dominio muy avanzado de los torpedos, ya que no se permite el mínimo error a la hora de apuntar. También debes predecir dónde aparecerá, ya que hay que realizar el ataque antes de que el barco aparezca, como vemos acá. Hay que impactarlo cuando esté mirando de frente, cosa que tarda una fracción de segundo. Si logras este complicado disparo, el barco saldrá rápidamente por unos segundos y tendrás que interceptarlo con un segundo torpedo. Cuando logres esto, obtienes la inmensa cantidad de 100.000 puntos y te unirás al club de los pilotos de élite de Sky Destroyer. Podrá sonar como algo tonto, pero si logras cumplir este reto, estás en una minoría. Es muy difícil hacerlo. Obviamente me refiero a hacerlo al menos sin usar save states, utilizar cualquier tipo de rewind o cualquiera de estas ayudas. Es un reto que requiere muchísima paciencia, como que es muy difícil repetir e intentar hasta perfeccionarlo. Es pa' locos ese reto, es pa' locos. Si sientes que la dificultad del juego es un obstáculo para tu disfrute, hay un sencillo truco que puedes hacer para obtener invencibilidad. Si presionas y mantienes Start y el botón Select y reseteas la consola, cuando inicies una nueva partida, el avión es invulnerable a los ataques enemigos, ayudando a que puedas aprender de manera más relajada el juego y poder llegar lejos sin sufrir tanto. Hay un secreto que podría apuntar a los trabajadores que estuvieron detrás del juego. Si logramos ser derribados 3 veces recibiendo disparos en las 2 alas del avión, la pantalla de Game Over mostrará los créditos donde se menciona a 2 empleados de apellido Kobayashi y Otsuka. Al día de hoy sus identidades no han sido reveladas del todo. Esperemos que un día aparezca. Como curiosidad, existe una versión para Apple II de una compañía llamada Elpa Computer. Parece no ser oficial. Si adaptar el juego a Famicom era un reto superado con elegancia, en esta plataforma las limitantes son mayores y esto significa que el producto final, como es de esperarse, es terrible, espantoso, vomitivo. Vamos a verlo. El avión parece ir hacia abajo de forma automática, por lo que hay que estar peleando con los controles para moverse cómodamente, y acertar los disparos se convierte en una tarea imposible. Creía que era un error de la emulación,
pero en todos los emuladores que probé tuve el mismo resultado. Los gráficos están limitados por la paleta, obviamente, el sistema. Los enemigos lucen muy amorfos y el fondo confunde mucho la vista. Parece un cielo estrellado, pero es que el resultado es muy poco grato a la vista. El tamaño vertical del mapa parece mayor, pero el efecto del agua es grosero a la vista y la perspectiva es realmente confusa. Una versión lamentable que no pasa de ser una curiosidad, y algo me dice que esto nunca fue como un producto comercial. Siento que parece más como un proyecto que alguien hizo en su tiempo libre. Pero bueno, ahí cualquier cosa, el tiempo dirá si estoy equivocado. Sky Destroyer para Famicom fue lanzado el 14 de noviembre de 1985. Aquí vemos una cobertura realizada por la revista japonesa Famimaga, donde se mencionan cosas como los gráficos estilos 3D y lo inolvidable de su belleza. Aquí podemos ver otras partes de la cobertura donde se hacía mención a cada enemigo, incluyendo los secretos y mucho detalle. En una parte de la reseña se da una pista donde se hace alusión al barco fantasma, pero los detalles proporcionados son mínimos. Quizá con la finalidad de poder dispersar el rumor. Tanto la publicidad como la parte trasera de la caja y el manual del juego de Famicom hacen mención a un escuadrón preparándose para un conflicto en las Filipinas, lo que confirma mi teoría anterior. En el número de febrero tenemos otra pequeña publicidad donde se resumen una vez más estos detalles sobre el juego. Es curioso cómo señala los aviones azules bajo el nombre de los aviones de cierto país, tratando de evitar mencionar a Estados Unidos claramente. Y en ese mismo ejemplar se comparten un par de trucos para el juego, como el de invencibilidad que mencioné anteriormente. Al final de la revista se comparte un top 10 donde Sky Destroyer se encuentra en el puesto número 7. Aparentemente este poco a poco fue desapareciendo en esta revista y no es de extrañar. 1986 traía cosas pesadas como el primer Zelda, Dragon Quest y muchos otros juegos que rápidamente capturarían toda la atención del público japonés. Los juegos de tipo arcade empezarían a perder relevancia a partir de este periodo. En el número 8 de la serie de libros Famicom Encyclopedia se le dio cobertura a Sky Destroyer mediante un manga ilustrado portada de Hiko Okazaki, donde se mencionan mecánicas, la premisa del juego, así como los secretos. Pero una vez más se decide por no dar mayores detalles acerca del barco fantasma y del dirigible, más allá de una simple mención. Da la impresión de que querían crear toda una narrativa alrededor de este. A pesar de su modesto impacto cultural, Sky Destroyer tuvo una serie de productos licenciados que se me hacen muy curiosos. El primero es un cuaderno producido por la empresa Lyric, que desde afuera parece una revista. En su interior utiliza fotos del juego para decorar cada página. Es el tipo de cosas que más de uno hubiera querido tener en sus útiles escolares en aquellos años. Parece que suelen rondar en las páginas de venta japonesas y si deseas adquirirlo, te deseo suerte ya que no creo que existan muchos intactos. Pero el producto que se me hace más fascinante es el juego de mesa producido por la empresa Takahashi. Obviamente este salió solo en Japón, que simplemente me pone el cerebro a dar vueltas tratando de imaginar la euforia que rodeaba los videojuegos durante esos años, donde el mercado japonés trataba de adaptarse a esta nueva tendencia, buscando incluso licenciar juegos como Sky Destroyer, cuyo éxito fue modesto. Si quisieras ver un poco más sobre esto, te cuento que existe una copia digital que puedes encontrar en el sitio Analog Joy, un proyecto que recopila una gran cantidad de scans de productos similares. Si te gustan este tipo de cosas, disfrutarás mucho tu visita a este proyecto. No pierdas la oportunidad, verás desde Sky Destroyer hasta cosas de Mario y un montón de productos japoneses bastante fascinantes. Claramente las imágenes que estás viendo acá son cortesía de ellos, así que un saludito y les agradezco. Posterior a su paso por el mercado, Sky Destroyer no tuvo secuelas o presencia en recopilatorios de Taito, lo que contribuye a su breve legado y poco impacto. Es importante eso sí notar como Afterburner de Sega, que llegaría un par de años después a impactar el mercado con grandes resultados comerciales, podría tener una clara influencia de este juego, aunque la distancia técnica entre ambos es mucha. No todos los juegos nacen para revolucionar el mercado. Sky Destroyer es un claro ejemplo de esto. Un juego más de esos que llegó, apareció,
ardió muy rápido, pero gracias a cosas como la piratería, el juego tuvo una distribución bastante generosa en América Latina, en algunos lados de Asia, en Europa. Es la cantidad de gente que realmente puede identificar este juego es mucha alrededor del mundo. Y quizá por su poco desempeño comercial y su falta de distribución en el continente americano, también en el continente europeo de forma oficial, quizá el juego no tuvo la oportunidad de brillar que, bueno, uno hubiera deseado. Pero bueno, las cosas son lo que son. Sky Destroyer, un juego que es corto, es simple, pero tiene espíritu. Para unas partiditas cortas siento que se presta bastante bien. No le cambia la vida a nadie. Si no tienes como un apego nostálgico, como pasa en el caso mío, quizá no vayas a ver mucho en este juego. Pero bueno, qué sé yo, al rato te acaba fascinando mucho. Y bueno, yo me despido, que me voy a jugar con este juego belicoso.